Gracias, Señor de los cielos, porque usted permite, Señor, que nos podamos reunir, Señor de los cielos, por este medio, Padre Celestial. Oramos, Señor de los cielos, porque, Señor, usted ha permitido, Señor, que esta sala se pueda abrir, Señor. Señor amado, que su misericordia, Señor, sea con cada uno de nosotros, Padre Celestial. Bendiga, Señor, en esta mañana, Señor, su palabra, Padre bendito. Necesitamos, Señor, escuchar su voz, Padre bendito. Señor, hay un grupo de hermanos reunidos, Padre Celestial. Esta mañana, Señor, la alabanza, Señor, llegue delante de su presencia, Señor, como un olor fragante, Padre Celestial. Que nuestras oraciones, Señor, sean dirigidas, Señor, a través de su Espíritu Santo, Señor de los cielos. Dejamos esta reunión delante de su presencia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Que el Señor nos bendiga en esta mañana y vamos a alabar al Señor. Cerca, más cerca, oh Dios de ti. Cerca yo quiero mi vida llevar. Cerca, más cerca, oh Dios de ti. Que puede salvar, cerca tu gracia que puede salvar, cerca, más cerca, cuán pobre soy, nada, Señor, te puedo ofrecer, solo mi ser contrito te doy, pueda contigo la paz obtener, pueda contigo la paz obtener, cerca, más cerca, Señor de ti, quiero ser tuyo, dejando el pecado, goces y van a salir, todo, Señor, pronto quiero dejar, todo, Señor, pronto quiero dejar, cerca, más cerca, mientras el ser aliente vida y busque tu paz, y cuando al cielo pueda ascender, ya para siempre conmigo estará, ya para siempre conmigo estarás. Amén. Que el Señor bendiga esta hermosa alabanza, ¿cierto? Que también sea un anhelo en nuestras vidas, estar cada día más cerca del Señor, ¿cierto? Que ese sea nuestro anhelo, ese sea nuestro anhelo, ¿cierto? Poder alcanzar un día, estar al lado del Señor, ¿cierto? En la presencia misma de nuestro Señor Jesucristo.
Vamos a orar. Vamos a darle gracias en esta mañana al Señor por este día, ¿cierto? Yo creo que cada día, ¿cierto? Nosotros damos gracias al Señor, ¿cierto? Por el día que nos da. Y dice que su misericordia es nueva cada día, ¿cierto? Y al Señor le ha placido que en este día nosotros estemos en esta hora reunidos. Al Señor le ha placido que nosotros, ¿cierto?, podamos reunirnos en este día. Nos ha dado un día más de vida, un día más de salud. Le damos muchas gracias al Señor por eso. Así que vamos a orar en esta hora y vamos a darle muchas gracias al Señor por todo lo que Él ha hecho, ¿cierto?, en nuestras vidas. Le voy a pedir yo a mi hermana Norma que ella nos dirija en esta oración. Bendito Dios y Padre Celestial, en esta mañana estamos congregados delante de su presencia, mi Señor, agradecidos, Padre, porque usted nos ha dado en este día vida, salud para levantarnos. Usted escogió a unos pocos, mi Dios amado, y esos pocos para que le honráramos, le alabáramos, le glorificáramos, le exaltáramos, Señor, pudiéramos cumplir con sus enseñanzas, con sus mandamientos, poniéndolos por obra cada día, mi Señor, en gratitud, en respuesta hacia todo lo que usted ha hecho por nosotros, mi Señor. Le agradecemos, Padre, porque podemos, Señor, caminar, mirar, observar, escuchar, palpar, Señor, beneficios que usted nos dio a través de los sentidos, Señor, todo nuestro cuerpo, todo nuestro ser, Señor amado. Por eso le alabamos, le bendecimos, Señor, mi Dios, y podemos disfrutar de esta reunión, Señor, junto a nuestros hermanos, que estamos en el mismo sentir, en el mismo deseo de poder aprender, de poder crecer, de poder desarrollarnos, de poder abundar, Señor, en el conocimiento de su palabra, que es lo que necesitamos cada día, mi Dios amado. Gracias, Padre, porque usted bendice, Señor, y derrama bendiciones, Señor, a través de su palabra, a través de siervos que usted utiliza, Señor, para que entreguen el mensaje, para que entreguen la palabra, Señor, mi Dios, que es tan provechosa para nosotros, Señor, porque es el alimento para nuestra alma. Sin ese alimento no podemos vivir, Señor. Por eso lo necesitamos cada día. Y gracias, Señor, gracias por los pregoneros de su mensaje, Señor. Gracias, Padre, gracias porque usted en esta mañana ha bendecido los púlpitos, Señor, ha bendecido a sus hijos, Señor, para que la iglesia sea fortalecida, sea alentada, Señor. Gracias, Padre bueno, le alabamos en esta mañana, Señor, y le agradecemos por todo el bien que usted nos da, Señor. Nos levantamos por la mañana con vida, con salud, poder movernos, poder caminar, poder, Señor, hacer muchas cosas, Señor amado, gracias a su misericordia, gracias a su cuidado, mi Señor, por su misericordia, mi Señor bendito. Gracias, mi Señor, porque usted está bendiciendo, Señor, esta reunión desde la mañana cuando se inició. Usted nos ha bendecido, Señor, y nos seguirá bendiciendo y bendecirá a todos sus hijos, de norte a sur, de cordillera a mar, que están reunidos en esta mañana, Señor. Gracias, Padre, gracias porque su iglesia está activa, gracias por su pueblo está vivo, Señor, porque usted le dio vida y vida en abundancia a cada uno de sus hijos, Señor. Gracias, Padre, le damos en esta hora y le adoramos y le bendecimos y le exaltamos, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Señor. Voy a compartir una porción de la palabra del Señor. Está en Proverbios capítulo 8. Para que usted lo busque y medite en ella. Dice, ¿no clama la sabiduría y da su voz de inteligencia? En las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas, se para. Dice, en el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simples, discreción, y vosotros necios, entrar en cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes, y abriré mis labios para cosas rectas. Porque mi boca hablará verdad, y la impiedad abomina mis labios. Juntas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosas perversas ni torcidas. Todas ellas son rectas al que entiende, y razonable a los que han hallado sabiduría. Recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella.
Yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia. Mío es el poder. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo. Riquezas duraderas y justicia. Mejor es el fruto que el oro y que el oro refinado. Y mi rédito mejor que la plata escogida. Porque vereda de justicia guiaré por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad, que yo llene sus tesoros. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, desde el principio antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes que los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando firmaba los cielos arriba, cuando firmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar por estatuto para que las aguas no traspasasen los mandamientos, cuando establecía los fundamentos de la tierra, cuando él estaba yo ordenándolo todo y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y sus delicias son los labios de los hombres. Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos, atended el consejo y sed sabio, y no los menosprecies. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a sus puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Que el Señor bendiga esta porción de su palabra y que podamos, ¿cierto?, meditar en ella, ¿cierto? Hay muchos consejos que nos da su palabra a través de esta porción. Dice que desde el principio la sabiduría estaba, ¿cierto? Desde que la tierra, cuando la tierra estaba siendo formada, ¿cierto? La sabiduría ya estaba ahí, ¿cierto? Y era entregada, ¿cierto?, al hombre. Y habla, ¿cierto? Habla sobre el temor, ¿cierto? El que nosotros tenemos que tener, ¿cierto? Ese temor, el temor a Jehová, ¿cierto? Que decía que desde el principio, ¿cierto? Desde el principio estaba allí, mientras se formaban los cielos, mientras se trazaba, ¿cierto? Los abismos, ¿cierto? Ahí estaba la sabiduría de Dios, intercediendo, actuando, ¿cierto? Y es la sabiduría que Dios ha dado al hombre, para que el hombre pueda vivir, pueda desarrollarse, ¿cierto? En distintos ámbitos en la vida, ¿cierto? Pero ahí está la sabiduría de Dios puesta. Que el Señor bendiga, ¿cierto?, esta porción de la palabra del Señor. Vamos a seguir alabando al Señor, mi hermano Joaquín. Ahora Jesús es mi pastor. Seguro estoy, pues Él me guarda. Por delicados pastos me guiará, confortará mi alma. Cuando en valle oscuro yo me encuentro,
desesperado por salir, Él siempre está tomándome la mano, llevándome a la luz. Es el Señor, mi seguro y fiel ayudador, nada me faltará. Y por su gracia un vencedor seré, pues Él es mi pastor. Es el Señor, mi seguro y fiel ayudador, nada me faltará. Y por su gracia un vencedor seré, pues Él es mi pastor. Aderezas la mesa para mí, con aceite unges mi cabeza y con tu presencia me impartes valor para poder seguir. Tu misericordia, tu verdad me seguirán todos los días y viviré confiando en su palabra, confiando cada día. Es el Señor, mi seguro y fiel ayudador, nada me faltará. Y por su gracia un vencedor seré, pues Él es mi pastor. Es el Señor, mi seguro y fiel ayudador, nada me faltará. Y por su gracia un vencedor seré, pues Él es mi pastor. Amén. Hermosa alabanza. Vamos a pasar a orar. Vamos a orar por las necesidades. Vamos a pedirle a nuestra hermana Gabriela para que ella nos dirija en esta oración. Eterno Dios y buen Padre que estás en los cielos, por sobre todo nombre, por este día hermoso que usted nos da, de poder congregarnos, de poder alabar, bendecir su nombre, glorificar su nombre, Señor. Usted, Señor, se agrada de cada uno de sus hijos que verdaderamente le alabe su nombre en espíritu y en verdad. Y en este día, Señor, lo dedicamos especialmente, Señor, para usted, Padre bendito, para alabarle, para glorificarle, para ensalzar su nombre, Padre. Gracias le damos, Señor, primeramente. Y también, Señor, en este momento elevamos nuestra oración, Señor, a ti, que pueda llegar al trono de su gracia, Señor, para pedir, Señor, en esta mañana, Padre bendito, por las peticiones que están delante de su presencia. Señor, usted ya los conoce, pero, Señor, podemos, Señor, decir que ya desde antes usted los conoce, pero queremos, Señor, con nuestros propios labios, Señor, decir cuánto, Señor, somos necesitados,
Señor, cuánto necesitamos de usted cada día, Padre, para poder vivir una vida en santidad, una vida que podamos, Señor, ser prosperados espiritualmente, porque esa es nuestra necesidad primera, que nos llene de su gracia, que cada día, Señor, mire nuestra necesidad de cada hermano, cada hermana. Jesús amado, te pedimos en este momento por cada hermano, que, Señor, no nos vemos a veces, Señor, porque usamos un aparato celular, Señor, pequeño, pero, Señor, muchos hermanos ven, pero, Señor, usted conoce quién está presente y los que no están. Usted conoce los hermanos, Señor, que están enfermos, que tienen necesidades, Señor, de distinta índole. Padre Santo, te pido que usted sea solucionando, solo usted, Señor, es el que da la respuesta a nuestra oración. Te ruego por los jóvenes, también te ruego por cada uno de ellos, Señor, que usted los bendiga grandemente, bendice cada joven, cada hermano que es joven, como a los niños, como cada uno de la familia espiritual que hay dentro de la iglesia, Señor. Gracias te doy, Señor, en esta mañana, y su bendición sea con cada uno de nosotros. Te lo doy gracias en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Que el Señor bendiga a mi hermana Gabriela. No sé si algún otro hermano querrá la oportunidad para dar gracias al Señor. Hermana Cavita, es solo para dar un aviso que a las 3 de la tarde me dirijo al monte con el hermano Ariel Rodríguez para estar en una reunión de asamblea con la Iglesia del Monte. Eso nada más. Amén. Así que estemos orando, ¿cierto? Para que esa reunión sea de mucha bendición. Pastor Salomón, pasamos a la palabra. Que el Señor nos bendiga a esta hora del día en que estamos aquí reunidos para compartir palabra del Señor. Y tal como lo señalaba nuestra hermana que nos guía en esta mañana en la conducción de este servicio, lo importante que es en este tiempo el poder compartir palabra que llegue al corazón, que llegue a la mente, al pensamiento, a la conciencia de los oyentes. Y la semana pasada nosotros compartimos, tomando del libro que tenemos como lectura en la escuela dominical, el Evangelio de Juan, compartimos una sección del capítulo 13. Y allí hay una enseñanza muy hermosa que ya la planteamos, la dejamos dicho, estuvimos hablando lo que significaba lavarse completo y lo que significaba lavarse parcialmente. Hoy día queremos profundizar más en lo que significa ser capaz de servir y de lavar a otros. Así que vamos a orar sobre esta hermosa lección que queremos compartir hoy. Padre, te agradezco a esta hora del día por estar junto a nuestros hermanos conectados desde distintos puntos del país. Gracias, Dios amado, por la iglesia viviente, por aquellos hermanos que sienten la necesidad en sus vidas de recibir una palabra de consejo, una palabra de esperanza, una palabra de exhortación, una palabra de persuasión, una palabra de ánimo. Dios eterno, y eso no es por el hombre que habla, sino que viene a través de tu santa y bendita escritura, inspirada a través de tu Espíritu Santo. Señor, que en este día nuestros hermanos puedan sentirse, mi Dios, grandemente fortalecidos a través de lo que vamos a compartir. Y a ti que eres digno, Señor, a ti te damos toda honra y gloria por siempre. Amén y amén. Gloria al Señor para siempre. Amén. Amén. Bien, yo les señalaba, desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17 del Evangelio de Juan, vayan al capítulo 13 mientras yo converso, hay una enseñanza muy particular de parte del Señor Jesús para con sus discípulos. Eran sus últimos momentos. Podríamos decir, fue la cátedra
privada del maestro con sus discípulos, como que aquí en esta sección, desde el capítulo 13 al 17, como que él los sacó de la escuela normal que los tenía y los llevó a una clase de posgrado. No sé si fue un diplomado o un doctorado, pero que le enseñó cosas importantes que impactaron sus vidas desde ese momento, aunque ciertamente les costó a ellos entender, porque bien lo señala el capítulo 12, versículo 16, que estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él. Muchas veces a nosotros también nos sucede así. Oímos una palabra y bueno, decimos, y pasa el tiempo, volvimos sobre ella y encontramos algo más profundo. Y ahí el Espíritu nos abre el entendimiento y podemos llegar. Y en esta clase privada que hace el Señor Jesús para con sus discípulos, continuamos compartiendo entonces del capítulo 13, del versículo 12 en adelante, dice en el nombre del Señor la palabra así. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto, os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Desde el versículo 12 al versículo 17, el cual nosotros acabamos de leer, Juan, al empezar a entender lo oportuno y acertado de las intervenciones del Señor Jesús, recordemos que se había interrumpido la celebración de la Cena Pascual. Estaban un poco incómodos con este hecho, por cierto. Solo Pedro atinó a decir algo durante el acto, pero todos los demás se mantuvieron en silencio. Pero fue a su vez tan necesaria la intervención de Pedro, porque de la pregunta de Simón, el Señor clarificó una duda que ellos tenían. Y, por cierto, vuelven a la mesa. Pero antes de continuar con su cena, el Señor les plantea una pregunta con el objeto de iniciar el diálogo en medio de tanto silencio, en el cual solo se había oído la voz de Pedro. ¿Sabéis lo que os he hecho? Dice en el versículo 12. Lo cierto es que estaban dudosos. Ninguno de los discípulos respondió. Y el maestro ciertamente no quería estar en silencio en medio de una comida trascendente e importante. Él se podría haber quedado callado, como diciendo, si no quieren hablar, está bien, sigamos comiendo. Pero al contrario, el maestro, un experto en mantener la conversación en los más complejos escenarios, les hila un monólogo que les llama la atención. Ellos continuaron comiendo, pero con un interés que ahora todas sus cabezas están mirando al maestro. Incluso Judas, que ya urdía cómo entregarlo. Seguro que se preguntaban precisamente en estos momentos. Nos dice las cosas que nunca nos había hablado. Alguno tal vez dirá, ¿por qué no se queda más tiempo con nosotros? Pero su hora ya había llegado. Muchas veces nosotros, al igual que sus discípulos, hacemos cosas, porque siempre se han hecho así. Sin embargo, la verdadera razón de por qué las hacemos, estoy seguro que a veces hacemos cosas que ni siquiera le agradan a Dios. Pero como la costumbre lo dice, lo
lo hacemos. Eso se llama actuar bajo una fe ciega e ignorante, pues eso jamás ha sido el propósito de Dios. Por ello que es bueno y nos abre los sentidos sobre lo que nosotros vemos, hacemos y escuchamos. No todo es agradable a Dios. Hay algo que nos llama la atención aquí en esta sección del Evangelio. Cada acción del Señor Jesús va seguida y acompañada de una enseñanza espiritual. Le lava los pies y ahora va a dar la enseñanza. Por ese motivo es que encontramos precisamente registrado en el libro de Juan muchos ejemplos de donde el Señor Jesús dice, yo soy, 23 veces. Repite esa expresión aquí en el Evangelio de Juan. Por ejemplo, yo soy la puerta, yo soy la vid, yo soy el pan de vida, el buen pastor, y usted puede encontrar otras expresiones más. El propósito de esto tenía que era todo fuera entendido a cabalidad y, por cierto, que no se quedara en el mero conocimiento, sino que se perpetuara en el tiempo. Lo mismo que ocurría con el uso de las parábolas. En primer lugar, el hecho de que él, el Señor, es decir, primero estaba su derecho a darles órdenes y solo después podría ser considerado como maestro. Porque él le dijo, vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien. Y luego él invierte esos dos términos. Esto tiene una razón muy clara. Claro que sí, puesto que si no aceptamos la autoridad sobre nuestras vidas, entonces de nada servirá lo que se nos enseñe y que le reconozcamos como maestro. ¿De qué sirve que tengamos un excelente pastor maestro si no lo respetamos como pastor? Por eso que en cierta ocasión el Señor Jesús precisamente amonestó y les dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? O sea, ustedes me dicen que yo tengo autoridad, pero la verdad es que no tengo autoridad sobre ustedes porque hacen lo que ustedes quieren. Así lo señala en Lucas 6:46. Entonces, esta verdad también nos habla a cada uno de nosotros. No basta oír, sino tener una actitud dispuesta de obediencia hacia Cristo y su mandamiento. Entonces, Él puede empezar a enseñarnos. Y aquí encontramos una lección realmente importante que el Señor Jesús le señala. Si yo he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Y esto me recordaba un adagio hebreo que había en un buque de la Armada de Chile y que precisamente señalaba esta enseñanza que Moisés le había dado al pueblo, que lo que él había hecho, ellos también lo podían hacer. Si esa mirada la tiene el pueblo de Dios, es la mirada que tiene que tener usted y yo como pueblo de Dios, de ser obediente a la autoridad y a quien nos quiere enseñar. ¿Cuál debería de ser entonces la razón por la que debemos hacer esto por nuestros hermanos? Si yo os he lavado vuestros pies, ¿vosotros también debéis lavaros los unos a los otros? Pues en primer lugar porque Cristo es el Señor y Él lo manda. Ahora, noten que esa primera noche no solo les explicará de la importancia que hay en que uno se atiendan a los otros, sino que luego, en este mismo capítulo, en los versículos 34 y 35, remata el Señor Jesús con otra profunda enseñanza, donde les dice que se deben amar los unos a los otros porque Él los amó primero. La pregunta es, ¿en qué consiste ahora el mandamiento de lavarse los unos a los otros? ¿Qué quiere decir que nos lavemos los pies los unos a los otros? Primero, el Señor estableció aquí un mandamiento para toda la iglesia,
no exclusivamente para los discípulos reunidos en aquella noche. ¿Cómo lo entendemos? Tomemos la continuidad del texto que habíamos leído del capítulo 13. Ya la semana pasada hicimos ver lo importante que significa el lavado completo, el haber aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador y que a través de su sangre fuimos lavados completo. Ahora, por lo tanto, cuando nos manda que nos lavemos los unos a los otros, claramente está implícito el hecho anterior. De modo que debemos ayudar a cualquier persona que se ha ensuciado con el pecado para que sea limpio de él. Y aquí hay algo que quiero dejar en espejo, brillante, transparente. El pecado involucra a la conciencia, a la voluntad y la acción. Lo repito, el pecado involucra a la conciencia, la voluntad y la acción. Ningún creyente en Cristo Jesús, que ha sido lavado y regenerado por la sangre de Cristo, puede decir que ignoraba o que desconocía las cosas que hace. Porque si la palabra ha hablado a su vida, entonces está actuando no con inocencia, está actuando con prevaricación. Prevaricar significa conocer la ley, pero igual yo falto a ella, la transgredo. Hoy se habla mucho de errores, a tal punto que se dice que el aborto se trata como un error. El adulterio se llama como un error. La fornicación se trata como un error. ¿Me quiere decir usted que el Señor Jesús murió por puros errores? No, hermano y hermana. Él murió por quitar nuestro pecado que nos separaba de Dios el Padre. Eso nos demanda que debemos predicar el evangelio no solo a las personas que no le conocen, sino que también debemos traer nuevamente a la comunión con Cristo a la hermana o al hermano que por causa de cualquier pecado, no de un error, pecado, ha perdido la comunión con Cristo. Esto también, por supuesto, que incluye una orientación, la que debemos de dar a los creyentes para que se purifiquen y se limpien de aquellos defectos y pecados que muchas veces ellos mismos lo ven como parte natural de su vida, de su personalidad, de su carácter o de su temperamento, diciendo, yo soy así. Está bien que usted sea así, pero le digo una cosa, ¿por qué no se deja modelar por el Espíritu de Cristo? No se olvide que la palabra del Señor nos dice que nosotros ya no nos mandamos solos. Nosotros no podemos decir, mi vida, yo hago lo que quiera, porque somos templo del Espíritu Santo. De modo que esas conductas y esos comerciales de ideología foránea no pueden estar en el pensamiento de un creyente, porque eso ensucia su carácter y su conducta. Si vemos que un hermano está enfriando en su vida espiritual y se está yendo, debemos de ayudarle a regresar a los caminos del Señor. Si hay hermanos enemistados, debemos buscar la forma de limpiarles de cualquier actitud carnal a fin de que lleguen a la reconciliación. Si un hermano tiene problema con la pornografía, tenemos que exhortarle a poner en orden su vida con Cristo. Si se está descarrilando a través del camino del alcohol, debemos de hacerlo mirar a Cristo. Mire, hoy en día hay creyentes que dicen aleluya, gloria a Dios, y algunos hasta llegan a decir que el Espíritu Santo los toca, y sin embargo, de cuando en vez en cuando, claro que pasan por la cantina y salen bien tambaleantes como el buque en una alta marea. ¿Me puede decir que ahí hay una vida sometida al Espíritu de Cristo? Creo que hay una pueril ignorancia. Y por supuesto también estará incluida la disciplina de la iglesia cuando ésta sea necesaria, no con el propósito de castigar físicamente, sino de disciplinar en esa conciencia errada, en esa actitud errada de actuar, porque hay que reconocer claramente
el pecado. Dice Gálatas capítulo 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. A eso nos está llamando el Señor, con lavarnos los unos a los otros, más que un mero ceremonial que de cuando en vez alguien hace a vista del público en una congregación o en una asamblea. Le puedo decir que eso no es, para algunos puede ser un servicio de gran dedicación, pero en otro no es otra cosa más que un fariseísmo, porque se secan los pies, salen del servicio y siguen igualmente enojados con el vecino, con la hermana, con el hijo, con la suegra. ¿Para qué se lavaron los pies? ¿Para engañar ¿a quién? ¿A la iglesia? Lo mejor es que tú te dejes lavar y que yo te lave, que entre tú y yo nos saquemos aquellas cosas que nos impiden tener una profunda y real comunión con Dios. No hay duda de que esto continúa siendo una necesidad urgente en la iglesia de hoy. Con frecuencia encontramos amargura, murmuraciones, falta de perdón, divisiones, orgullo, resentimiento, enemistades, discusiones, pleitos. Todo esto lo único que hace, rompe la comunión con el Señor y por supuesto también entre los hermanos. Pues será necesario que aprendamos a lavarnos los unos a los otros, aunque por supuesto debemos de comenzar primero por nosotros mismos. Y eso lo señala Mateo 7 del 3 al 5, cuando dice que antes de mirar la paja que está puesta en el ojo de mi hermano, yo tengo que mirar la viga. Muchas veces las personas, porque tienen un cargo en una organización eclesiástica, piensan que tienen la verdad. Y aunque estén ensuciados en el lodo como la puerca, como dice la Escritura, se sienten con autoridad de corregir a otro. Primero hay que quitar la viga para poder tener la visión limpia y entonces corregir al otro que tiene una pajita en su ojo. Por otra parte, esto nos llama y nos exhorta a la humildad, lo que todos debemos de practicar en nuestra relación con los demás. Pues si yo, el Señor, indicando la autoridad, y Maestro, indicando el que enseña, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. El Señor nos llama a que cuando nos reunamos, nos lavemos, nos aconsejemos, nos instruyamos, nos amonestemos unos a otros en humildad. Y no pensando, es que el hermano sabe lo que me pasa a mí, porque yo le comenté, por eso que lo está diciendo. Si tú lo miras de esa manera, entonces estás simplemente prejuzgando. En este sentido debemos notar que a continuación el Señor le especifica en el versículo 15, como yo os he hecho. Lo que nos tiene que llamar la atención, no tanto el hecho de lavar los pies, sino la actitud de servicio del Señor, más que como maestro, y de humildad con la cual Él lo hizo. Sin lugar a duda, no nos faltarán oportunidades de servicio si tenemos el deseo obediente. Pero el que enseña con humildad, como el que aprende también. Es decir, tiene que haber humildad en ambos, en el que corrige y en el que recibe la corrección. Notemos que la lección del Señor Jesús es para cada uno de sus discípulos. Y debemos tener cuidado con ello, porque con facilidad podemos reducir los mandamientos del Señor al cumplimiento de meros ritos religiosos y de liturgias, como les mencionaba anteriormente, que no tienen una mayor profundidad en la enseñanza a la conciencia del individuo. Por otro lado, no encontramos nosotros en las Escrituras ninguna referencia práctica u orden a la iglesia de que se deben lavar los pies en las congregaciones. La única cita que hay está en Primera de Timoteo, en el capítulo 5, en el versículo 10,
pero ahí le está hablando la conducta que debían de tener las mujeres viudas de aquel tiempo. A ellas le dice el apóstol Pablo, a las mujeres mayores de 60 años, que se les respetara cómo han criado a sus hijos, lo hospitalarias que son, y si ellas atienden también, si le han lavado los pies a los santos. Pero el Señor Jesús nos deja una ordenanza permanente a golpe de voz ni de acto, como sí lo es la cena y como lo es también el bautismo. La pregunta es entonces, ¿cómo lavamos los pies sucios de nuestro hermano? Servir con humildad no es una tarea fácil. La capacitación y la experiencia personal a través del Espíritu Santo y con Cristo es lo que nos va capacitando de día en día. Con Él lavó nuestros pecados y nos sirve de día en día y nos guía a través de su Santo Espíritu. Pero nosotros tenemos que estar conscientes que solo la gracia y la misericordia de Dios nos ha perdonado. Entonces, estaremos capacitados para acercarnos a nuestro prójimo con una actitud humilde y podremos servirle como el Señor Jesús lo hizo, ejemplificando con sus discípulos. ¿Cómo nos lavamos los pies los unos a los otros? El Señor lo hizo estando posiblemente arrodillado, porque fueron 12 hombres que pasaron delante de él. Yo recuerdo que cuando niño muchas veces le lavé los pies a mi padre cuando llegaba tullido del frío al hogar. Y yo lo hacía precisamente sentado en el suelo y en una palangana colocaba agua tibia para lavarle sus pies. Creo que el Señor Jesús, por ese motivo, se ciñó la toalla porque tenía que estar realmente humillado delante de sus discípulos. Porque es imposible hacerlo de otra manera. Y esto es lo que nos enseña lavar los pies en un servicio de humildad, que era el servicio que hacía un criado o un esclavo. Por eso cuando Juan el Bautista señala, queriendo resaltar la superioridad de Cristo, él dice, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Es decir, Juan el Bautista no se sentía digno de lavarle los pies al maestro, por eso que ni siquiera podía iniciar con soltarle la sandalia. Juan no se sentía digno ni de desatar la sandalia para lavarle los pies al maestro. Una actitud similar de servicio la encontramos en Abigail, cuando ella dice, ella se levantó e inclinó su rostro a tierra diciendo, he aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi Señor. Si le aplicamos una matemática, sería una esclava al cuadrado para ayudar a otros esclavos. Todo esto nos recuerda que al servir a nuestros hermanos debemos estimarlo como superiores a nosotros mismos y actuar con humildad frente a ellos. Hay una hermosa enseñanza que cuando lavamos los pies de nuestro prójimo, cuando le corregimos una falta a nuestro prójimo, el agua debe tener una temperatura adecuada. Si es caliente, por supuesto que le quemará. Y si es helada, le causará rechazo. ¿Con qué está relacionado la temperatura del agua? Está relacionado con nuestro lenguaje. El lenguaje incendiario lo único que hace es dejar cenizas, mientras que un lenguaje frío y carente de amor tampoco logrará el fin último. Tampoco es bueno lavar los pies rascando y sin agua. Eso significa que no hay gracia. Solo produce heridas que no se pueden curar. En cuanto a los medios que empleamos para lavar los pies, las culpas, las faltas a nuestros hermanos, no hay otra cosa mejor que la palabra de Dios.
Escrito está, dijo el Señor Jesús. De igual manera, es lo que nosotros tenemos que usar. Y junto con la palabra está la oración. Son los dos grandes elementos que nos ayudarán. La palabra es el agua. La oración es la toalla. El Señor Jesús puso agua y enjugó sus pies con la toalla. Note usted que dice que los enjugó. Hace más de 25 años oí la lección, lo que significa enjugar. No es secar, muy distinto, porque cuando usted seca, se refriega, pasa el paño por encima, pero cuando usted enjuga, abraza, envuelve los pies. Esa es la manera de cómo nosotros debemos de limpiarnos los unos a los otros. No hay ninguna duda de que la palabra tiene el poder para producir la convicción de pecado y conducir a la persona sensible a confesarlo delante de Dios. Así pues, la exhortación con amor mediante la Sagrada Escritura debe ser el principal medio que nosotros debemos de usar. Y sabe usted, en este tiempo, para muchas faltas, lo que más recomendamos es el médico, en vez de recomendar y decir, espérame, voy a tu casa, vamos a orar. ¿Por qué no lo hacemos con más frecuencia? Esto de lavarnos los pies los unos a los otros. Es triste tener que reconocerlo, que no cumplimos este mandamiento del Señor con la frecuencia con que deberíamos de hacerlo. Y esto se debe a que ignoramos las imperfecciones o pecados que afectan el carácter de nuestros hermanos y nuestras vidas. Los dejamos pasar por alto, sino que es porque en muchas ocasiones preferimos criticarlos y divulgar sus faltas antes que ayudarlos a corregirla. Por supuesto, detrás de esa actitud hay una evidente falta de amor. Como dice el Proverbio 10:12, el odio despierta rencillas, pero el amor cubre multitud de faltas. No es porque las esconda, sino que el Señor Jesús bien les dijo en el versículo 34 y 35, después que le enseñó esta lección de lavarse los pies los unos a los otros, que se amaran los unos a los otros. Porque cuando hacemos las cosas con amor, entonces hay resultado y hay bendición. También hay otros factores que nos impiden el cumplimiento de este noble deber cristiano. Hoy en día, en el mundo individualista en el cual nosotros vivimos, podemos tener ciertos temores de que nuestra preocupación por otros pueda ser interpretada como entrometidos, como intrusos, como metiche, aunque en realidad, si un hermano se nos acerca con esa santa intención de corregirnos, de enseñarnos, de quitarnos la paja de nuestro ojo, nosotros deberíamos de recibirlo como un enviado del Señor, que viene a cumplir un noble mandamiento de lavarnos los pies, las manos, los oídos, la boca, la conciencia, antes que nos perdamos. En otras ocasiones, el hermano o hermana no nos permite simplemente ayudarle. Quizás estamos viendo que tiene problemas espirituales, pero al acercarnos y preguntarle, ¿cómo estás? Su respuesta es, todo está muy bien, de maravilla, y mañana mejor, porque mi Dios está conmigo. Pero usted levanta la alfombra como lo fue en la tienda de Acán y ahí está escondida la plata, el oro. Ahí está escondido el pecado. Pero sin embargo, de labio dice que está muy bien y progresando en el Señor, lo cual es un engaño y, como dice la Escritura, una hipocresía, lo cual impide verdaderamente ayudarle.
Porque si usted le pregunta cómo está y dijera, la verdad es que estoy mal, necesito ayuda, entonces usted puede entrar a un diálogo y a una conversación y a un apoyo a través de la palabra y de la oración. El negacionismo, producto del nihilismo, no estoy ni ahí, está haciendo estragos en estos tiempos, también en medio de la iglesia. Al pensar en lavar los pies en un acto de servicio y de humildad a nuestros hermanos, también, por supuesto, que nos confrontamos nosotros mismos a la palabra siervo y a servir. En el mundo moderno en el cual nosotros nos desarrollamos, en el cual nadie quiere ser siervo, nadie quiere servir, todos quieren estar en el estrato de las alturas laborales, nadie quiere ser siervo, porque eso demuestra una debilidad, un fracaso. Y junto con lo impopular que resulta en nuestra sociedad el ser servil al prójimo, también viene inmediatamente el orgullo que se alza reclamando reconocimiento y posición. Yo como pastor no puedo hacer eso. Me encantó mucho en cierta oportunidad cuando llegué al templo del pastor amado Arturo Vázquez, y él estaba con su delantal y su escobilla limpiando el templo. No cuesta nada, cuando Cristo está en nuestras vidas, servir y demostrarle a los demás que somos siervos del Señor y no que somos papistas, preocupados de que haya un asiento detrás del altar para que me sienten a mí en distinción. El que te tiene que distinguir es Cristo, el Señor, no el hombre. Esos son argumentos humanos, pero ciertamente que cuando tenemos que realizar una tarea de servicio al Señor, es un trabajo digno, porque Él lo hizo primero y usted solo está siguiendo sus pisadas. En todas las esferas de la vida, las personas desean puestos de eminencia y harán lo imposible para evitar otras tareas subordinadas. Y cuando los demás no le reconozcan su valía y su importancia, se irritan. Hay algunos que solo les gusta ser directores y nada más, no solo de manos limpias, sino que también de conciencia y de pensamiento. Y eso no está bien. Y desgraciadamente esto mismo ocurre muchas veces en la iglesia, donde los hermanos solo buscan el cargo por el prestigio, por la notoriedad, por la popularidad, pero dejan de lado las tareas humildes. Por otra parte, en una sociedad como la nuestra, en que se persigue la comodidad y el placer y el bienestar, automáticamente queda descartado cualquier cosa que produzca molestia y sacrificio. Y el servicio implica precisamente eso, molestia y sacrificio, porque es servicio. Pero por cierto que hay una gran bendición en el servicio, porque significa también que nosotros estamos dispuestos a buscar la santidad progresiva. ¿Y de qué manera? Doblegando nuestra conciencia, nuestra voluntad, nuestro carácter, nuestro temperamento y nuestra personalidad. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también lo hagáis. Entonces, ¿de dónde tomamos fuerza para perseverar en este servicio? Si el Señor Jesús nos dio el ejemplo, el Hijo del Dios viviente que se humanó para luego morir en una cruz y darnos a cada uno de nosotros una enseñanza y una lección de vida. Y en estos últimos capítulos de Juan, del 13 al 17, Él entrega una cátedra hermosísima que usted no la encuentra en ninguno de los otros evangelios. Y hoy te está hablando a ti y me está hablando a mí. Y nos dice, el siervo no es mayor que su Señor. La iglesia de hoy está muy necesitada de muchos siervos, pero no solo de nombre, de siervos, verdaderamente, servidores, que se saquen el manto, que se ciñan la toalla y vayan y digan,
en esto estás pecando, en esto estás errando porque estás ignorando lo que la Escritura dice, con palabra y con oración. En estos tiempos en que la iglesia está en línea, tenemos la maravillosa oportunidad de no solo enseñar a través de la congregación local, sino que este mensaje se abre a todo oyente. Y lo que la iglesia de hoy necesita no es oír timbales que indican que pronto viene la cueca y el tiquitiqui. Lo que la iglesia necesita es oír palabra de Dios que limpie conciencia, mentes, vida, corazones y vuelva a poner de pies a ese chileno canuto de los años 30, de los años 40, donde no había nada que lo hiciera dar un pie atrás, porque tenía muy claro lo que significaba poner la mano en el arado y seguir a Cristo. El siervo no es mayor que su Señor, porque ha visto el ejemplo, ha visto la enseñanza, y en esa enseñanza hay una gran lección, hay una bienaventuranza. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. La palabra del Señor dice que al que más se le ha dado, más se le exige. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Afortunado, bendecido serás si las haces. No, es que ¿para qué me voy a meter en ese lío? Ese no es tu problema. El Señor Jesús se puso de rodillas y le lavó los pies a sus discípulos, incluido al que lo iba a entregar, incluido al que se perdió, pero lo hizo. Si sabéis hacer estas cosas, eres bienaventurado de parte de Dios. Ah, es que a lo mejor se va a enojar conmigo. No, es que le tienes que hablar lo que la Biblia dice, para que no se enoje contigo, lo que la palabra enseña, porque en ella no hay error. A través de esta hermosa lección que encontramos en este profundo capítulo 13 del Evangelio de Juan, he querido compartir con ustedes este mensaje de la necesidad que tenemos en estos tiempos de lavarnos los unos a los otros. Desde el más pequeño al más anciano, necesitamos cada uno agarrar su lavatorio, ese lavatorio espiritual, y colocar allí el agua que es la palabra de Dios, y a través de la oración también para lavar de los pecados a nuestro prójimo. Porque si hacemos eso, bienaventurados somos. ¿Por qué razón? Porque dice la palabra que nosotros ganaremos un alma para el reino de los cielos. Eso lo enseña el Evangelio en Mateo cuando nos dice, cuando hay un conflicto y entre estos dos arreglan este conflicto, entonces has ganado a tu hermano, pero no por lo que hablaste, por lo que dijiste a través de la Escritura. Señor, a esta hora del día te agradecemos, porque tu palabra, Padre amado, ha llegado a cada vida, a cada corazón. Yo te ruego que a través de tu Espíritu Santo, Señor, sean marcando en cada conciencia, mi Dios, lo que ella significa. Y que no solo sea, Señor, un mensaje más, una lectura más, sino que Dios amado verdaderamente cambie nuestra actitud y nuestra mirada como seguidores tuyos. Padre, hemos puesto la mano en el arado, Señor, y el terreno no es fácil, pero Padre amado, con tu ayuda lo haremos. Señor, con la dirección de tu Santo Espíritu, con la sabiduría que viene de tu palabra y a través, Señor, de la oración. Bendice, Dios amado, cada vida de cada uno de nuestros hermanos receptores. Y a ti te damos la honra y la gloria por siempre. Amén. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Ebenecer, hasta aquí nos ha ayudado Jehová.
y vamos a ser despedidos en esta tarde ya. Y le vamos a pedir a mi hermana Margarita que ella nos lleve en esta oración. Bendecimos su nombre, engrandecemos su misericordia, su benevolencia, su cuidado que son tan especiales para cada uno de sus hijos, Señor, a través del mundo entero. Gracias, gracias porque nos permite estar, Señor, conectado para aprender de su palabra, para ir cada día instruyéndonos, para ir sacando dudas. Qué hermoso es, Señor, cuando tú nos instruyes, cuando tú nos enseñas, cuando tú nos diriges cada día nuestra vida para ser mejores, para poder, Señor, de verdad, y le adoramos y bendecimos su nombre y engrandecemos su misericordia. Bendiga cada día, Señor, su palabra en nuestros corazones y ayúdenos usted a ponerla en práctica en nuestra vida diaria. Que cada día, Señor, busquemos, Señor, la santidad en su palabra, que cada día busquemos, Señor, su rostro para así ser agradable ante su presencia y también ser bendecidos, Señor, cuando somos obedientes a usted, porque tiene tantas promesas hermosas, Señor, que podemos disfrutar, que tantas, Señor, que es un bendito misericordia, tanta bendición que nos concede cada día, poder ser agradecidos también de todo eso. Ruego que usted bendiga a todos mis hermanos, Señor, que escuchan estos maravillosos mensajes, estas enseñanzas divinas, y que cada uno de ellos, Señor, también pueda, Señor, copiarlas en nuestro corazón, en sus corazones, y poderla poner en práctica en nuestra vida diaria, porque eso es lo que usted necesita, que seamos agradecidos, Señor, hacedores, Señor, de su palabra, no tan solo oidores, Señor, porque eso a nada nos sirve. Bendiga nuestras vidas cada día, Señor, y ayúdenos siempre, y prepare, Señor, que eso también ese servicio que va a hacer nuestro pastor Salomón en el reunión en el monte, sea usted bendiciendo grandemente, Señor, esa asamblea. Lléneles de ese gozo, de esa alegría, de esa paz, Señor, de que se puedan dejar, Señor, gobernar por usted siempre, Padre mío, y sea usted fortaleciendo esas vidas, Señor, de esos hermanos que han quedado sin pastor. Ruego que usted todo lo sabe, todo lo ve, Señor, y todo lo tiene ya dispuesto, y así sea con todos nuestros hermanos, en especial los ancianos. Padre maravilloso, bendígales grandemente a nuestros hermanos que trabajan, nuestras hermanas que trabajan en sus labores diarias, también a los niños, los que están estudiando, y así sea bendiciendo a todos sus hijos, Señor, en una nueva semana que usted nos concederá conforme a su misericordia. Todo se lo entregamos y lo pedimos a través de su amado Hijo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Bendiciones. Chao. Buenas tardes. Bernarda, hermana Norma, hermano Mariano, Bernarda, Manuel, hermana, bendiciones. Gabriela, hermano Gardo, hermana Rosana.